preparación en la Universidad de Córdoba es único en el mundo, es decir, en muchos sectores armados en el mundo hicieron incursiones en universidades, es decir, se tomaron la academia y determinaron qué se impartía y qué no, y hicieron vulneración a estamentos universitarios. Pero en el mundo es el único antecedente que existe de buscar reconstruir el tejido social, de buscar una reparación integral. Y tenemos que enfrentarnos precisamente a que todavía dentro de la universidad, en la comunidad cordobesa e incluso nacional, todavía hay personas que no, digamos que son las barreras, que no están de acuerdo con el proceso y que quieren seguir, digamos, ejerciendo cierto poder e influencia en estos escenarios. Entonces sí es muy difícil. Nosotros simplemente creemos que tenemos las herramientas en el tema de las autoridades competentes para la investigación, judicialización y digamos, prevención de esos riesgos que todavía permanecen para la comunidad en general. Perdón, yo quería... Pero ojo que el niño y la Universidad de Córdoba. Vale la pena no salirnos del tema, pero los enfoques no pueden representar sesgos y no podemos olvidar la realidad de la Universidad de Córdoba. Yo soy un hombre que me considero de derecha, yo no soy de izquierda siquiera, yo soy del Partido Liberal, pero las realidades no pueden ser ajenas a las circunstancias que pasaron en la Universidad de Córdoba. Acuérdense que un sector de la guerrilla nació en la Universidad de Córdoba, el EPL nació en la Universidad de Córdoba y todavía hay unos rezagos, no me digas eso, todavía unos rezagos, yo te puedo citar líderes del EPL que eran profesores en la Universidad de Córdoba. Eso no lo podemos olvidar. Y hay unos rezagos allí de esa concepción guerrillista que todavía subvierte el orden en la universidad. No lo podemos justificar. No es solamente una piedra que ha tirado la universidad, ha sido destrozos, han sido daños gigantes los que últimamente se han presentado entre la Universidad de Córdoba. Y cuando miremos eso, la reparación, tenemos no solamente que mirarlo frente a los daños del paramilitarismo, también frente al daño de la guerrilla dentro de la Universidad de Córdoba. Bueno, digamos que afortunadamente la perspectiva del Señor está cambiando socialmente, ¿sí? Y en ese sentido estamos de acuerdo con que el conflicto es totalmente complejo, pero el conflicto en esta zona se ha visto solo de una manera, ¿sí? Y es la manera que usted menciona. En ese sentido yo sí creo que la complejidad de la realidad nacional está cambiando y la unidad de víctimas está totalmente comprometida con la eliminación no solo de ese tipo de perspectivas, sino con la reparación integral de los sujetos que cotidianamente están en la universidad y que están en las calles, ¿sí? Y en ese sentido, la unidad de víctimas se compromete con toda la población estudiantil, ¿sí? Y se compromete sobre todo en la no estigmatización. La no estigmatización, ¿sí? Nosotros estamos comprometidos con que las dinámicas del paramilitarismo totalmente sean abolidas de la realidad nacional, ¿sí? Y cualquier forma de violencia. Y en ese sentido, pues nosotros respaldamos totalmente la perspectiva que se ha venido desarrollando dentro de la universidad. Y como lo decía la misma compañera de la unidad, ella hace parte de la dirección territorial de Córdoba. Somos una sociedad que quiere transitar hacia el posconflicto, pero que todavía no ha solucionado las bases del conflicto, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando, no seguir avanzando sobre la estigmatización. Y sí, claro, seguramente hay situaciones dentro de la universidad o dentro de los barrios o dentro de las instituciones en donde hay personas que todavía hacen parte de grupos armados, eso no lo podemos negar, ¿sí? Pero eso no deja que nuestra acción se detenga, sino que tenemos que seguir avanzando en la solución de la reconstrucción del tejido social. Una cosa. Sí. Ya pues no mencionando tanto a la universidad,
¿De qué manera se reflejan las medidas de satisfacción en los niños, niñas y adolescentes? Bueno, entonces, ya vamos a hablar de eso, sino que estaba hablando sobre la reparación integral, como en términos generales, reparación individual, reparación colectiva. Ahora, dentro de la reparación integral también está el tema de la participación. Y en el tema de la participación, nosotros hemos venido planteando, como lo mencionaba al comienzo, que se deben generar mecanismos específicos para la participación de niños, niñas y adolescentes. Y en este momento estamos realizando la construcción, como ya lo mencionaba Juan, del protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes víctimas, ¿sí? Este protocolo va a permitir que de forma diferenciada y de forma específica niños, niñas y adolescentes agenden e incluyan la política pública nacional. ¿De qué manera? Lo que hemos pensado y lo que hemos venido construyendo a nivel territorial también es que la participación de niños, niñas y adolescentes no se debe dar como de forma por medio de un representante, ¿sí? O por medio de un vocero. La participación de los niños, niñas y adolescentes se tiene que dar por medio de una agenda de propuestas, ¿sí? No por medio de voceros, porque consideramos que la participación de esa manera hace parte de otras dinámicas, ¿sí? Imagínense ustedes un niño en este momento acá, en este espacio de adultos o en este espacio académico, ¿sí? ¿Cuál sería su participación en este espacio? Casi que nula, ¿sí? Porque el espacio no está pensado para eso, el espacio está dado dentro de otras dinámicas. Y por eso mismo, un representante niño que vaya a una mesa de participación de adultos, pues no sería la forma idónea la cual se pudiese participar. Y en ese sentido, pues lo que hemos creído es que se deben generar escenarios por medio de los gobiernos locales, compañero, y en eso sí espero el apoyo de todos ustedes para la participación de niños, niñas y adolescentes, donde las alcaldías tienen que generar esos espacios que mediante el protocolo ya se han venido como especificando cómo debieran ser. Eso no genera mayores costos, ¿sí? Sino que lo que puede generar es el agendamiento de propuestas que desde la pedagogía, desde la lúdica, desde el encuentro de los niños en espacios de niños y con lenguajes de niños, puedan llegar a la política pública por medio de dos vías: las mesas de participación de adultos, pero por medio de los comités. Entonces el comité de niñez, adolescencia y reclutamiento va a llevar esa agenda a las mesas municipales, departamentales y nacionales, y por medio de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, acompañada del Ministerio de Unidad, a los comités de justicia transicional. Estamos trabajando en eso, esperamos que el protocolo salga este año y en ese sentido pudiésemos atender de forma institucional y formal este tipo de participación para niños y adolescentes. Una pregunta, porque si como lo mencionabas al comienzo de la presentación, si más o menos la mitad de las víctimas en el país son niños, niñas, adolescentes, ¿por qué no se creó un decreto diferencial para ellos? De pronto uno podría pensar ya existían los instrumentos, pero también para indígenas, para mujeres, para afros también existían muchos instrumentos. Entonces, ¿por qué no se creó ese protocolo o más bien ese decreto ley a nivel diferencial como sí sucedió con los otros grupos? Pues sí, sabes la respuesta. Bueno, básicamente, Juan, porque el tema de niños, niñas y adolescentes, digamos, dentro de las dinámicas del conflicto, dentro de las dinámicas de la unidad de víctimas y dentro de la misma ley de víctimas, hasta ahora se está mirando, porque a pesar de que la ley de víctimas dice que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y que
debe atenderse de forma prioritaria. Decretos ley y digamos herramientas jurídicas hasta ahora se están creando, tanto así que la participación de niños, niñas y adolescentes hasta ahora va a salir un protocolo relacionado con ellos, ¿sí? Y eso hace parte, claro, eso hace parte de la complejidad y del entendimiento de la importancia de niños, niñas y adolescentes, y espero que eso pues quede claro en este espacio, ¿sí? O sea, la unidad considera que son supremamente importantes, pero dentro de la misma unidad también se han generado como ciertas barreras o ciertos problemas que hacen parte también de las dinámicas de la burocracia y de la institucionalidad. Bueno, derecho a la reparación integral. Niños, niñas y adolescentes víctimas tienen derecho a las medidas, esto recoge un poco lo que estaba diciendo, tienen derecho a las medidas que comprende la reparación integral prevista en la Ley 1448, el proceso de restablecimiento de derechos establecido en el Código de Infancia y Adolescencia debe ser complementario a la reparación integral, era lo que estaba mencionando también junto con el ICDF. Y, bueno, articulación y coordinación mayor entre el ICDF y la unidad para las víctimas que propicie la reparación integral de niñas víctimas del conflicto armado interno. Esos son, digamos, esos son dos objetivos que tenemos a nivel institucional, es el derecho, el restablecimiento de derechos y la reparación integral como una sola, en ese sentido la articulación entre el ICDF y la unidad de víctimas. En términos de restitución, entonces estas son las medidas de las que estamos hablando: indemnización, restitución, satisfacción, etc. En términos de restitución, les voy a hacer lo más sincero posible, claro, y es que en el tema de niños, niñas y adolescentes, como es un tema que hasta ahora se ha venido tratando, el tema de la restitución es un tema que va muy lento. Niños, niñas y adolescentes en términos de restitución, concentrado en tierras y vivienda, aún va muy lento, además porque el tema de la restitución misma de tierras va muy lento, ¿sí? Entonces son situaciones que uno intenta como agenciar y dinamizar, pero por la falta de las mismas condiciones de seguridad, de identidad, es decir, de las condiciones del conflicto para pensarse en post-conflicto, pues son situaciones que todavía son muy complicadas de manejar. Sin embargo, podemos decir que se ha avanzado en situaciones que, en el caso en que se identifiquen niños, niñas y adolescentes huérfanos a quienes se les debe iniciar el proceso de restitución, se debe contactar a la unidad de restitución, la cual comunicará esta actuación en copia de la resolución a las defensorías de familia, solicitando se inicie el proceso de asignación de guardias. Eso tiene que ver con el ICDF. En las zonas donde no haya centro zonal del ICDF, se comunicará a la Procuraduría Delegada para la Infancia y la Familia o al personero municipal. Eso hasta ahora es lo que hemos ido avanzando, que tiene que ver también con el tema de la articulación con el ICDF. El manejo de este tema será una situación que, por ejemplo, desde el grupo de niñez y juventud ya empezaremos a abordar de forma prioritaria, porque parte de la reparación integral también está, por ejemplo, aquí en Córdoba, en el tema de la restitución de tierras. Primero, para hacer una salvedad, Sí. de pronto el tema de las reparaciones va lentamente, pero el tema de lo que es de restitución de tierra en sí, eso está avanzando, y eso pues está demostrado que está avanzando, y sobre ese tema aquí estamos bien, no es el tema de la explicación sobre eso. Y se ha mencionado varias veces el ICDR, pero la pregunta es, yo quisiera que aquí sea un funcionario me diga las competencias que tiene en relación a eso, porque uno conoce acá de lejos, y es que ¿qué hace el ICDR? Pues le da alimento a los niños
en el tema de la audición, pero hasta allí. Esa es una reparación que, a mi criterio, no ofrece muchas garantías. Y quisiera que quien existe algún funcionario de ICBF aquí me diga eso. O si me diga que estoy equivocado completamente. Primero, yo quisiera el tema de la ayuda humanitaria. Pero hay que aclarar que no hay solicitudes de restitución de niños y adolescentes en el departamento de Córdoba. Es importante aclarar inicialmente que no hay ningún proceso de solicitud de restitución de tierra de niños, niñas, adolescentes. Eso es como para tenerlo claro en el departamento de Córdoba. Se atienden niños, adolescentes por parte del ICBF, pero los que son beneficiarios de restitución de tierra, es decir, de manera indirecta, los atiende el ICBF, pero de manera directa, que sean los solicitantes, porque se haya solicitado ante los jueces y la magistratura para restitución de tierra de niños, niñas, adolescentes, no ha habido ningún caso en el departamento de Córdoba. Y en cuanto al accionar del instituto, en caso de que haya alguna solicitud previa, en este caso la competencia del instituto es mirar todo el tema del establecimiento de derechos, la garantía de los niños y adolescentes que son pues, nuestra población sujeto de atención, y todo el tema de la atención psicosocial en todo lo que tiene que ver con los núcleos familiares. Y si hay una representación legal, que ya en este caso sería por los defensores de familia, tomarían ya pues la tutoría, si hay algunos niños huérfanos, ya por el instituto a través de defensor de familia y su defensoría de familia, en este caso el equipo psicosocial, tomaría pues la representación. Perdón, a mí en el fondo eso no sería una reparación, sino simplemente el instituto está cumpliendo su labor para lo cual fueron creados y hasta ahí. Sí, claro, es que, a ver, voy a explicar un tema. Porque el tema de la reparación, a lo que se refiere, pues, me imagino que debe ser al tema económico. Sí, digamos que ahí hay que hacer una claridad, y es la siguiente. El ICBF, por eso se dice que debe haber una articulación muy clara entre el ICBF y la unidad, porque el ICBF se encarga en el tema de la restitución de derechos, ¿sí? Que es el tema de la ayuda humanitaria y otro tipo de medidas, y la unidad de la reparación integral, sino que como unidad nuestra posición es no hay una reparación integral en completo si no ha habido tampoco una restitución de derechos, ¿sí? Entonces por eso es que es importante la articulación entre el ICBF y la unidad, y en ese sentido pues hemos venido a avanzar. Pero es que las competencias son claras y eso no tiene tema de discusión. Cada institución desde la verdad, desde que le hagan la atención pues está haciendo la atención. No, y pues este espacio, creo que este espacio es el propicio para aclarar ese tipo de cosas, porque estamos dentro de la pero sí vale la pena. Es que el tema no es tan fácil como parece. Pero sí vale la pena expresar lo siguiente. No sé si existe una, como decimos aquí, una descoordinación entre la unidad de víctima y la unidad de restitución de tierra frente al tema de los niños y las niñas, y que pareciera ser, según la afirmación de Lori, que aquí no existe, que no se dan, pero eso no es cierto. Yo voy a poner un ejemplo que aconteció ayer. Ayer teníamos una audiencia en unas personas que solicitan restitución en el predio Cedro Cosillo. Ahí se presentó una solicitante que la unidad apenas había recogido dentro de su versión el hecho que le mataron a su esposo. Cuando la interrogué, no solo le mataron a su esposo, sino que le habían matado a su padre y le mataron a su yerno, y dejó 2 hijos menores de edad, que aún son menores de edad, y ese caso ni lo conoce la unidad de tierra ni la unidad de víctimas. Y ahora, yo ayer le pedí al juez que el juez directamente oficiara a la unidad de víctimas para eso de la indemnización administrativa, y olvidé lo que tenía que ver con la asistencia psicosocial. Pero este artículo está diciendo lo siguiente, que es lo que me llama la atención. Yo voy a leer.
es el artículo 188. Niños, niñas y adolescentes huérfanos. Todos los niños y niñas y adolescentes huérfanos, tanto de padre y madre, o de uno solo de ellos, como consecuencia de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente ley, tendrán derecho a la reparación integral. Cualquier autoridad de orden departamental, regional o local y cualquier servidor público que tenga conocimiento de esta situación deberá comunicar tal situación de manera inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que a través del defensor de familia se inicien los trámites judiciales y administrativos orientados a la reparación integral de sus derechos. O sea que si hay una competencia clara en cabeza del instituto para los efectos de la reparación cuando se trate de menores. Pero por eso, si está claro, está claro. Ayer equivocamos nosotros la ruta, porque también hay unos mayores de edad y les pedíamos que la reparación se oficiara a la unidad de víctimas, pero hay niños involucrados en ese caso de ayer. Sí, hay unos niños. Pero es que al momento de llenar el formulario, cuando llega la víctima ya, el tema se centra en tierra. La unidad hace la microcomunicación de la reclamación de la parcela, del inmueble. Y cuando llega al juzgado, pues somos jueces de tierra. Pero dentro de ese contexto a veces se olvida preguntar sobre ese tema de menores, el tema de domicilio, porque esta ley dice que los responsables tienen que responder ante la autoridad de competencia. Entonces hay que concursarle copia cuando se tenga sentido. Hay que saber qué aspecto delito se dio allí, independientemente de tierra, para concursar copia, y el tema de los menores. ¿Te acuerdas del caso cuando estuvimos de otro caso, que no fue conmigo, no con Mauricio, no conmigo, donde el tipo relató que le mataron a la nuera y después fueron por el hijo de la nuera a los 18 años y después a los años? Entonces, esas cuestiones no las miraron allá. Y solamente cuando nosotros interrogamos en la audiencia que nos hacen ese relato y ese contexto de todo lo que sucedió con menores de edad. Bueno, sí, digamos que en el tema de restitución de tierras. A ver, ¿Quiere el micrófono? No. Lo que pasa es que hay veces cuando se van a las personerías, yo soy líder de víctimas de restitución de tierras. Cuando se va a la personería se debe declarar y decir todo eso. Hay veces que las personas vienen muy asustadas y no dicen todo por temor. Entonces, yo digo que hay esa falencia ahí en esos funcionarios que le toman la declaración, porque ellos deben de decir todo. Y después hacen la declaración, mas no queda incluido todos los delitos o los hechos victimizantes, de homicidio, de violación y de eso. Y aparte de eso, estoy hablando de un caso concreto de Planeta Rica, aparte de eso, violan a la niña y la niña va y dice, no, que fueron 5 o 6 hombres y eso, y dice, no sería que vos estaba provocando. Entonces son cosas que hay veces que la gente no quiere denunciar porque en vez de salir, salen revictimizados desde ahí. Entonces hay una falencia que yo creo que eso debe de subsanarse de alguna forma. Pero comentábamos acá que bueno, no sé si sería posible, pero considero que el personal de pronto no tiene todos los elementos para en estos momentos de crisis, ¿sí? En estos momentos de crisis puedan obtener toda la información en el momento de la declaración. Decíamos acá con que aquí sería importante la intervención de una trabajadora social o de un psicólogo, porque mira lo que está diciendo la señora, los hijos vienen con una crisis que por su crisis, por decirlo así, no reportan toda la información, no dicen todo lo relevante de los hechos, y en este caso sería fundamental el acompañamiento de ese grupo interdisciplinario para en estos momentos aquí toda la información para que quede plasmada en esta declaración. Y desde ahí empezaría la falencia. Eso sería importante. Lo lógico es que sería un equipo interdisciplinario, así como lo tienen conformado y construido las comisarías de familia.
en los municipios. Pero sí valdría la pena, y yo quiero agregar lo siguiente. Miren, lo que yo insisto, y aquí está el juez que puede certificar y está diciendo, se están presentando toda una serie de situaciones en que estamos encontrando que hay personas solicitantes que son víctimas y no aparecen reportadas como víctimas en la unidad y que están dando las asistencias que la ley falta que le den a ellos. Entonces yo creo que hay un error en la captación de la información. Si a la persona que es víctima le reciben su declaración en la UAO o como se llame, van a tener que diseñar unos formularios que incluyan una pregunta para establecer, por ejemplo, si hay menores de edad de por medio, para establecer. Entonces no están recibiendo la información porque ahora nosotros nos estamos encontrando con una información nueva y te va a llegar aquí a la unidad, porque yo estoy pidiendo al juez que le oficien a ustedes y le den la orden. ¿Qué hacemos con estas personas? Lo que pasa es que hay que cumplir la ruta, ¿no? A ver, la ruta vamos. inicia con Ministerio Público. O sea, usted no puede dar una orden. A ver, A ver, un momento. Esperen, yo voy asignando las palabras porque... Esto es importante, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, vamos contigo, vamos contigo, vamos contigo y vamos contigo. Bien, pues como sabemos, aquí hay funcionarios públicos dedicados a dos estadios diferentes de la ley. Uno es la ejecución de la ley, que son los funcionarios públicos de la comunidad. El otro es la aplicación, donde está el juez, está el procurador. Parece que hay una discordia en la integración de estos dos estadios para desarrollar la ley, en el sentido de que para la reparación los procuradores y los jueces se dan cuenta que cuando llega al momento de a su oficina o al momento de juzgado, se dan cuenta que hay niños que no fueron incluidos, como está diciendo ahorita el procurador, pero los funcionarios sí piensan que se está haciendo esa inclusión, pues. Entonces creo que aquí lo que hay que hacer y se propone es que entre los funcionarios que aplican la ley de la rama judicial y los que ejecutan, son los ejecutivos en el sentido de los funcionarios públicos, esa integración se da cuando uno de ellos dos se da cuenta que está faltando para satisfacer los derechos de los niños. Pues eso es lo que me estoy educando una perspectiva alejada, porque no soy funcionario de ninguno, soy estudiante, y eso me da una visión, como dice ahí, saca la cosa, la doctora de la Valle. ¿Cómo? Bueno, yo hago parte del Ministerio Público. En estos casos, cuando la persona llega al punto de atención, hablo del caso de Montería, existe un punto de atención que se llama UAO. Ese punto de atención ahí se recepciona la información. En el momento de recepcionar la información y de tomar la declaración, en los formatos del doctor, en el formato sí aparece si hay niños, si no hay niños, si estaban en el colegio, si estaban en la institución, todo eso está dentro del formato. Más sin embargo, cuando un menor de edad es el que va a recibir una declaración, siempre se solicita un acompañamiento de bienestar. Siempre se solicita un acompañamiento de bienestar. Dentro de la información que ellos nos van a dar, cuando se está diligenciando la declaración, se les hace unas preguntas y se hace como una especie de charla, y ahí adquirimos unas informaciones que ellos son adicionales, si fueron violados, si tenían tierra, si no tenían tierra, y de acuerdo a cómo se vaya presentando la declaración se diligencian los formatos anexos correspondientes. Para cada hecho victimizante existen formatos anexos. Otra, después que nosotros relacionamos esa declaración, eso se remite a la unidad. La unidad se envía a Bogotá, y en Bogotá es que existe un comité quien evalúa si esa persona tiene las condiciones de ser víctima, o sea, si es cierto la veracidad de lo que está informando, que nosotros solamente
recepcionamos la información con carácter meramente de creer en la buena fe de la persona. Nosotros no podemos decirle sí o no, solamente recepcionamos, es nuestra labor. Recepcionamos la información de acuerdo a las capacitaciones que hemos tenido, que han sido un poco bastante, digámoslo así, y de acuerdo al conocimiento que tenemos de tantas declaraciones de licenciado, de tanto tiempo de experiencia. En la forma cuando dialogamos con la persona, sabemos si la persona tiene otros hechos victimizantes, si fue violada, y inmediatamente en la primera atención se le ubica un psicólogo. Se le ubica un psicólogo o se le manda una remisión directamente a la Defensoría del Pueblo o se le manda a otra entidad correspondiente que esté dentro del mismo marco. Entonces, ya cuando le dan la inclusión o no inclusión, eso no corresponde con el Ministerio Público. Eso directamente un comité evaluador en Bogotá. Voy a dar las últimas 2 palabras y les voy a pedir un favor que yo sé que nos va a hacer bien a todos. Vamos a hacer como un receso de unos 5 minutos y volvemos a terminar. ¿Sí? Entonces doy las palabras. Revisan el aire, ¿qué pasa? A mí me gustaría que hablara primero sobre el tema de la ruta y yo después tomo la palabra. Después la palabra yo después. Mencionarles algo que tenía que ver con la ruta y que no sé. Pero entonces va a ella. Cambiamos de salón. Vamos a Bien, ciertamente preocupa que manifieste el Ministerio Público que recibe cierta información, pero en la última instancia no está llegando. Entonces, ¿dónde queda lo que señala la Ley 1098 sobre la prevalencia del interés superior del menor? No se está teniendo en cuenta en una de las etapas de todo este procedimiento. Si bien son normas de derechos humanos que por bloque de constitucionalidad pertenecen, son parte de nuestra Constitución, entonces, ¿qué está pasando? Hay un elemento que no se está cumpliendo. En una de las etapas hay una falencia, porque ciertamente a la última instancia no está llegando la información que manifiesta el Ministerio Público, que ciertamente recoge. Se está violando el interés superior del menor. A ver, entonces, bueno, no, yo lo que digo es, mira, si existen unos protocolos, un formato para identificar, digamos, todos los hechos victimizantes y todas las personas del núcleo familiar, reconozco que le doy muchísima razón a doña Rosa, de que de pronto hay circunstancias en las que la víctima viene en unas condiciones en donde se le hace imposible, de pronto si el funcionario no le hace la pregunta. La inquietud mía era que parece que entendí decir que había que... Sí, allá voy. Tenía que venir a la Procuraduría y que los jueces no tenían competencia. Eso es lo que quiero que hable. ¿O a eso me refiero? Bueno, señalaba que en algunos casos yo creo que sí es importante la labor del funcionario que toma la declaración, digamos, para que pueda hacer las preguntas correctas desde un principio, para que ellos puedan mencionar todos esos hechos victimizantes y queden en la declaración. Entonces, cuando decía que la ruta, me preocupaba cuando ya el procurador no se lo voy a mandar a la unidad porque existe una ruta para incluirlo en el registro único como víctima y desde ahí empieza a tener todos los derechos que la ley establece de la indemnización, de la asistencia, de la atención que ofrece la unidad. Para que la unidad, digamos, haga todo el proceso, la víctima tiene que estar incluida en el registro único de víctimas. Y para eso tiene que hacer primero la declaración ante el Ministerio Público, por eso era que lo decía. Entonces, ¿por qué? Porque administrativamente, como son unos derechos que se reconocen de manera administrativa, los que tiene la unidad para las víctimas, se necesita esa inclusión en el registro único de víctimas. Eso era como lo que hacía como referencia, que es la ruta pues normal que establece la ley. Es decir, sí es importante resaltar que no es que, o sea, que el caso que se evidencia es
se debe analizar individualmente, porque efectivamente el mecanismo está atrasado y en el momento de la declaración están las condiciones para que se pueda tomar y tomar una declaración con elementos pertinentes para que la unidad pueda hacer una valoración y se puedan incluir todos aquellos que se consideren víctimas. Pero sabemos que hay situaciones específicas en casos que requieren una especial connotación. Este tipo de casos que decía el procurador que puede suceder. Que no es un caso, son muchos los casos. Porque habría que mirar si es que al momento, porque si está incluido en el registro público de víctimas, es posible que sí esté incluido, pero no está en el proceso de restitución. Son dos distintas. Eso era lo que iba como a decir. La articulación donde empieza. La articulación donde empieza. Si la víctima no llegó al Ministerio Público primero, es decir, si la víctima fue a declarar su despojo, pero entonces ella nunca ha ido a ninguna parte, sino que llegó, fue a la unidad. Y la unidad, ¿de qué le va a preguntar? Del tema del despojo, ¿cierto? Entonces es ahí cuando ese primer funcionario que tiene contacto con una víctima tiene una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, ¿por qué? Porque tiene que orientar a la víctima y decirle, esa otra cosita que usted me está contando, que fue lo que de pronto la víctima no lo sabemos si lo contó primero en la unidad de tierra o de pronto le dio al procurador como que esa actitud y dijo, le voy a contar al procurador eso otro que me pasó. Es que es lo último, lo del procurador es en el proceso. Listo. No, lo doy como ejemplo, es decir, si llegó a la unidad de restitución de tierra y en ese momento habló, fue de su hecho de despojo, pero no dijo nada con respecto a sus homicidios, a las otras violaciones, el funcionario no le comentó, mire, usted por estos otros hechos tiene que ir al Ministerio Público, que para Montería está en el punto de atención, pero en los demás municipios es la personería municipal. Entonces esa que vaya y cuenta ya, ¿sí? Esa es la actitud del funcionario que conoce de primera mano cualquier hecho de una víctima. Y a eso vuelvo a Rosa, ¿cierto? Vuelvo a lo que dice Rosa, la importancia de aquel que tiene el primer contacto con la víctima es trascendental, porque es el que le puede decir la ruta que debe seguir y que, digamos, con el hecho de que haya hecho la solicitud de restitución de tierra del despojo, no hace el proceso que tiene que hacer por los otros hechos victimizantes. Y es una responsabilidad de los funcionarios también de la unidad de restitución de tierra, y yo creo que ellos conocen también la ruta y han hecho las orientaciones, porque nosotros recibimos, y el Ministerio Público en muchas ocasiones recibe personas que han sido orientadas por la unidad de restitución de tierra, en donde le dicen, mire, usted también tiene que acercarse al Ministerio Público porque usted me está contando que cuando lo hicieron despojar, a usted la violaron, ¿sí? A usted le lesionaron, a usted la torturaron, ¿sí? Entonces usted tiene que ir a declarar eso. Entonces yo creo que en materia, en un tiempo, los funcionarios nunca le preguntaban a una mujer víctima si qué le hicieron a ustedes, a usted. Eso cambió cuando empezamos a hablar del tema del enfoque en género y la violencia sexual. Entonces cuando el funcionario ya empezó a preguntarle a esa víctima, ¿y a usted qué le hicieron? El que le tomó la declaración, la víctima dijo, ah, sí, mire, a mí también me lesionaron, porque por lo general no cuentan lo que les pasa directamente, sino lo que le pasó a su esposo, a su hija. Entonces yo creo que sí es de primera mano quien atiende a una víctima dar la ruta. Digamos, hay una responsabilidad muy importante del funcionario que recibe a la víctima, y en este caso una responsabilidad muy importante porque también tiene que tener en cuenta el tema de la niñez y la adolescencia, ¿sí? En ese sentido hay una falencia, que puede haber una falencia, pero nosotros también, digamos, en la medida en que avanza el enfoque diferencial, también tenemos que ir mirando este tipo de situaciones. Como un tiempo bastante extenso, lastimosamente, porque es el tema que me apasiona, pero bueno, va a terminar entonces esta parte. Entonces decíamos que la reparación integral tenía distintas medidas. Estábamos conversando y debatiendo acerca del tema de la restitución, el cual le pediría a las personas de la unidad, yo hablaré más tarde con ellas, para retomar como en términos generales y más gruesos todo este debate acerca de
de la restitución en el tema de niños, niñas y adolescentes. Pero para continuar, entonces tenemos la medida de satisfacción, la cual busca en términos generales devolverle la dignidad a las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido. Hemos tratado dos temas en las medidas de satisfacción: la suspensión de la obligación del servicio militar, y en esa medida es bien interesante, porque esa medida generó un protocolo de acuerdo entre la unidad y el Ministerio de Defensa para dar curso a lo que por ley está consignado, que es las víctimas no tienen que prestar el servicio militar. Sin embargo, ha sucedido una realidad, y es que las fuerzas militares han seguido reclutando a jóvenes víctimas. Y en ese sentido, pues nuestra acción desde el Grupo de Niños y Juventud es tratar este tema, e incluso les comento que la semana anterior en el Amazonas nos reunimos con los representantes jóvenes de las mesas de participación. Allí había una representante de Córdoba, y dentro de los temas que tratamos es la suspensión del servicio militar obligatorio, ¿sí? Tema de la objeción de conciencia, la reestructuración del sistema de participación por medio de la ley estatutaria 1622 y la reestructuración también del programa presidencial Colombia Joven. Los jóvenes víctimas sienten que en ese sentido no hay una estructura que se acerque a las víctimas primero que todo, y menos que se acerque a las realidades de la juventud víctima, ¿sí? Y nosotros estamos empeñados en darle curso a esas propuestas, porque de una manera u otra nosotros obedecemos como funcionarios públicos a la sociedad. Entonces, la medida de la suspensión de la obligación de prestación del servicio militar es un tema que ya estamos evaluando, es un tema que por territorios vamos a ir abordando por medio de la socialización del protocolo que les comento y por medio de jornadas de definición de situación militar, de la situación militar. La relación con el Ministerio de Defensa es problemática, ¿sí? Básicamente porque las políticas de reclutamiento que ellos tienen todavía siguen siendo todavía siguen siendo dentro de las lógicas del conflicto, y la superación de esa situación pues es la que en realidad nos interesa, ¿sí? Entonces, cambiar eso con el Ministerio de Defensa es problemático, pero estamos en el momento histórico de hacerlo. Mientras que se hace con esos jóvenes que están, por ejemplo, allá en la América hay muchos jóvenes que son víctimas y que deben de irse a presentar ahora, sí. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, ese tema es importante porque primero que todo ellos deben presentarse para aclarar la situación ante el distrito militar y decir efectivamente que ellos están registrados y que son víctimas, ¿sí? La libreta aún se cobra, todavía se cobra, cuesta como 92.000 pesos, y esa es una situación que nosotros queremos cambiar. Y les comento, con la directora de la unidad y el presidente de la República, porque hay una promesa de campaña también dirigida a quitar el servicio militar obligatorio, se han direccionado a quitar las multas y a quitar el tema del costo de las libretas militares para víctimas. Pero entonces lo que se tiene que hacer, lo que se hace es lo siguiente: primero, el joven tiene que aclararle a la fuerza pública que es víctima, en ese sentido debe tener su registro. Segundo, ante la existencia de problemas, ¿sí? Porque sabemos que los hay, por medio del registro, por medio, no sé, digamos que está registrado con un nombre, el documento aparece otro, la situación del joven es bien problemática. En la unidad tenemos unas personas encargadas específicamente de la desvinculación de las víctimas, ¿sí? Pero no más la
la relación con la fuerza pública es tan compleja que la misma desvinculación, a pesar de que la unidad de víctimas lo respalde, ¿sí? Respalde al joven víctima, al joven, ¿sí? Al joven. En muchas ocasiones es muy problemático y a veces se tarda algunos meses. Lo que quiere decir es que ahora le toca irse porque le toca presentarse ya al ejército, entonces no se puede hacer nada para evitar que entonces no hay una, yo quisiera, un momentico, yo había pedido la palabra. No hay un cruce de datos entre la brigada y la unidad de víctimas. ¿Por qué? Porque allá van el batallón y entonces allá le dicen, consíguese un certificado donde le diga, la persona a veces no sabe, entonces va a la personería, el personero dice, yo no puedo, va a la enlace municipal, no, que tiene que, entonces vamos a la personería lo manda al enlace municipal y que le coloque el código, que le coloque no sé qué, que le dé una lista de una cantidad de que ellos tienen bilancio, o sea, por eso es una herramienta que permite verificar si la persona es víctima, solicita está en la base de datos como pero de todas maneras, a pesar de esa, porque a mí me consta. sí, a mí también me consta. A mí también me consta porque me llegan los casos. A ver, un momento, yo les voy a pedir respeto a la palabra. Pero voy a terminar diciéndole a ella una situación. A Rosa. Le voy a decir, yo tengo el conocimiento de que esa situación ocurre a pesar de que existe el relato y a pesar de que el intercambio de información por medio del protocolo se ha venido mejorando, ¿sí? Lo que nosotros no vamos a caer en el empeño de seguir haciendo y cumpliendo la ley, que obviamente que estos jóvenes no ingresen a la fuerza pública. Y en eso vamos a hacer campañas a nivel territorial, ¿sí? A nivel territorial en la socialización, como estuve acá, socializando el protocolo y defendiendo la situación militar de los muchachos. El intercambio de información se está buscando cada vez más y la situación de los casos específicos son remitidos a personas que dentro de la unidad manejan el tema y que como grupo de interés hemos estado y queremos seguir estando ahí detrás de esa situación porque nos parece que es un hecho revictimizado, ¿sí? Qué pena, pues, pero voy a seguir, ¿vale? Otro tema de... Perdón, le digo algo, un minuto. Es que yo no sé por qué nos enredamos tanto. Estamos en justicia transicional y eso es raro. Protocolo para aquí, protocolo para allá a la puerta, para allá toda parte del protocolo. Yo le comento algo. Nosotros estamos profiriendo sentencia y estamos ordenando al distrito 13 de Montería que haga eso. Y no vamos a protocolo, no, hágalo, se acabó. Es que las fuerzas militares no están por fuera del Estado Social de Derecho y tienen que cumplir la ley. Así de fácil. Y además, ahorita que vamos a hacer un control con el seguimiento de sentencia, vamos a llamar al distrito militar número 3 a ver qué ha hecho en relación con eso. Tienen que cumplir la ley. Así de fácil. A mí no me van a salir un decreto que no, que estamos pagando la libertad. No las vemos, así de fácil. Así que nosotros estamos haciendo eso en el lugar. Bueno, ahí de parte de la gama judicial, si tenemos un apoyo, es totalmente. O sea, el distrito quiera o no quiera, que le diga gana o no. Hay que hacerlo. Eso no es promesa de campaña, no es la ley. Así de fácil. Y en ese sentido, exactamente, y en ese sentido, las personas de la rama judicial, si nos pueden apoyar en ese empeño. Que tal que el coronel haga lo que le dé la gana, no. Sí, infortunadamente dentro de este país, la situación de la ley y la autoridad, esto es distinta, ¿sí? Ojalá la ley fuera la que tuviera la autoridad competente para la situación, ¿sí? Pero en muchos casos el ministerio y la fuerza pública tienen un poder excedido y en esa medida pues esperamos que
se haga todo lo posible para solucionar la situación. Bueno, dentro de las medidas de satisfacción, agradecemos su empeño, señor juez. Agradecemos su empeño en ese sentido. Dentro de las medidas de satisfacción está la estrategia de recuperación emocional. Es una estrategia, digamos, desde el enfoque psicosocial que trata de manera grupal el tema de la niñez y la adolescencia dentro de los hechos comunitarios y dentro de las comunidades. La otra medida de indemnización que se da por medio de los encargos fiduciarios, y para ello se han generado jornadas que se denominan proyectándonos, que acompañan por la parte psicosocial, pero también acompañan en el tema de talleres de educación financiera. Nosotros ahí estamos en una reestructuración porque sabemos que dentro del tema de niñez y adolescencia se debe enfatizar más en el marco de derechos de los niños y en una mirada solidaria del proyecto de vida, ¿sí? Porque pensamos que a pesar de que la indemnización se da, o sea, de manera individual, la reconstrucción del tejido social se tiene que hacer de una manera colectiva, ¿sí? En ese sentido, los talleres de educación financiera y las jornadas que se han realizado en torno a los encargos fiduciarios tienen que ir acompañadas de esos dos factores. Está también las medidas de rehabilitación que se encargan de restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Ahí está la estrategia de entrelazándonos y está el tema del FAPSIO, el programa de atención psicosocial y de manejo de salud a las víctimas. Está la garantía de no repetición, que es un tema que estábamos conversando sobre todo con el caso del sujeto colectivo de la Universidad de Córdoba. Y dentro de las garantías de no repetición está la reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en grupos armados al margen de la ley, la prevención del reclutamiento y la prevención de violaciones de derechos, ofreciendo medidas de especial protección para niños, niñas y adolescentes. El énfasis en todas estas medidas, digamos que dentro de las garantías de no repetición, pues se tiene que hacer un esfuerzo mayor, pero es muy complicado dentro de las garantías de no repetición en un momento en que vivimos en el conflicto, y esas garantías de no repetición tienen que tener una repercusión estructural, ¿sí? una transformación estructural. Sin embargo, nosotros comunidad hemos venido trabajando por medio de estrategias de promoción de derechos y por medio de estrategias para la prevención del reclutamiento. Sabemos, somos conscientes de que pueden llegar a ser insuficientes, ¿sí? Sin embargo, este tipo de cosas en términos de niños, niñas y adolescentes ya se está posicionando dentro de la unidad y las acciones se van a tener que desarrollar. ¿Y eso cómo se llama el reclutamiento del ejército? Si ellos no deben, ¿cómo se llama eso? Eso hace parte del reclutamiento. ¿Es legal? Eso hace parte del reclutamiento. ¿Legal? Es legal, pero en términos de víctimas es ilegal, ¿sí? Y eso también nosotros lo hemos estado mirando y tiene que ver, hace parte del enfoque de juventudes. El enfoque de juventudes, no voy a alcanzar a comentárselos, pero es el tema, bueno, yo venía a hablar de niñez y adolescencia, pero dentro del grupo manejamos el tema de juventudes. Si el tema de niñez y adolescencia ha tenido hasta ahora una relevancia dentro de la unidad, el tema de las juventudes ha tenido un poco menos, ¿sí? Pero dadas las circunstancias y dada la realidad del conflicto y de la mirada del posconflicto y del momento histórico, estamos tratando el tema de las juventudes y tenemos básicamente los siguientes objetivos. ¿Sí? Tenemos en cuenta que la acción juvenil revela otras formas de hacer la política que no se
directamente con grupos armados o con partidos políticos, sino que en la cotidianidad las formas de hacer la política se relaciona más con los grupos culturales, con los grupos deportivos, con la educación popular, ¿sí? Vemos el Estado como un lugar de tensión y disputa de los diferentes intereses que evidentemente la juventud se mueve, porque hablar de juventud también es hablar de distintos intereses, de distintas necesidades. La juventud es una etapa vital en donde todos los sentidos se cruzan y de esa manera pues la juventud no es una sola, sino que hay distintos intereses, hay distintas aspiraciones, y dentro de eso pues el Estado también tiene un papel importante, y es el Estado como un lugar que mejor dicho, los jóvenes dentro del Estado como un lugar de tensión y disputa. Yo la semana pasada les decía a los jóvenes de la mesa de participación que hablábamos de los imaginarios acerca de los jóvenes, y dentro de esos imaginarios estaba ese tema. Los imaginarios no alcanzó a mencionárselos, pero estaba el tema de los distintos intereses, y yo les mencionaba a ellos que así como la juventud no debe ser estigmatizada, ¿sí? Porque está cruzando con una realidad bastante compleja, hay que tener en cuenta que no toda la juventud es igual, y que hay jóvenes que en realidad respaldan la idea del seguimiento del conflicto armado, ¿sí? Hay un sector de la sociedad que es supremamente conservador, que es supremamente guerrerista, y dentro de esos hay jóvenes, ¿sí? Entonces tampoco es pensar que los jóvenes en la totalidad somos una maravilla, y que no. O sea, también hay intereses distintos, y en ese sentido, entre más organizados estemos los jóvenes que pensamos otro tipo de país, pues mucho mejor. Nosotros pensamos que reconstruir el tejido social pase en gran medida por atender, asistir y reparar integralmente los daños hechos a los jóvenes, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta que los jóvenes somos el músculo de la guerra, ¿sí? Los ejércitos están llenos de jóvenes, y en ese sentido lo que nosotros queremos es impulsar la mirada del joven por fuera de ser objeto y cuerpo de guerra, por opción, porque en muchas oportunidades es la única opción, ¿sí? O por obligación. La obligación ya está poniendo el Estado por medio del servicio militar obligatorio. También pensamos que lo que les hablaba con lo de los niños, que se debe impulsar un proyecto de vida de manera personal, sí debe haber una reparación integral de forma personal, claro, porque las realidades son distintas en cada persona, aunque el hecho, digamos, del conflicto armado sea algo socialmente generalizado. Entonces se debe atender de manera personal, pero también se tiene que atender de manera comunitaria, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros planteamos que dentro de los objetivos para el manejo de las juventudes se tiene que llegar a una conexión entre los jóvenes víctimas y los jóvenes que también dentro de los sectores populares, como mencionaba el juez hace un rato, que se encuentran viviendo este tipo de situaciones cotidianamente, porque este es un conflicto que tiene una honda repercusión de clase, ¿sí? Los afectados en su gran mayoría, o sea, el 90% somos los sectores populares, ¿sí? Y por sectores populares hay que entender, claro, los sectores más vulnerables, pero también los sectores que hacemos parte de una clase trabajadora y de una clase y de un sector estudiantil, porque nosotros también somos trabajadores, ¿sí? Y hacemos parte de ese sector popular que se ve completamente afectado por el conflicto, y que corresponden al 90% de las víctimas. Entonces, es la conexión de los jóvenes víctimas con organizaciones juveniles populares que desde lo social tienen experiencias de lo que les comentaba, educativo, cultural, deportivo, y viven en contextos asignados también por la violencia del autoritarismo. Es el encuentro de los jóvenes resilientes y resistentes para construir propuestas. En fin, o sea, en últimas es la reconstrucción del tejido social.
social. Nosotros no podemos despegar a las víctimas del resto de la sociedad, ¿sí? Nosotros tenemos que apuntarle a la reconstrucción del tejido social por medio de la superación de la condición de víctima. Y aunque sabemos que las medidas y la reparación integral deben tener una especificidad en cuanto a la realidad que una persona ha sufrido de forma directa por medio de la guerra, también sabemos que después del hecho victimizante, la sociedad, ¿sí? La sociedad tiene que verse totalmente relacionada, porque además los hechos victimizantes y la victimización puede seguirse dando, ¿sí? Entonces, en los barrios populares, en las universidades, en las escuelas, en las empresas, pues debemos generar una forma cotidiana en el cual el joven víctima entre a participar de manera cultural, política y educativa, pero en el cual también los demás jóvenes y el resto de la sociedad entiendan y comprendan que la reconstrucción del tejido social se tiene que hacer con ellos. Y en eso la institución pues tiene que estar totalmente alineada en ese sentido. Y para ello pues hay que encontrar territorialmente y vivencialmente aliados, ¿sí? Las organizaciones de garantía de los derechos, las organizaciones sociales que durante tantos años han venido trabajando este tipo de temas, las organizaciones juveniles que en los territorios, en las universidades se han venido agrupando y organizando, pues son los aliados primordiales del Estado para la reconstrucción del tejido social, porque una institución puede llegar, ¿sí? Y plantearse por medio de puntos de atención, de medidas de rehabilitación, de satisfacción, pero cotidianamente el joven tiene que encontrar el aliado en los lugares por donde camina, ¿sí? En ese sentido ahí la organización social es muy importante. Esto tiene, el trato de las juventudes tiene un marco normativo que está dentro de la Constitución del 91, como les mencionaba, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es la Ley Estatutaria 1622 de 2013, está la Ley de Víctimas, pero entonces todo este marco normativo lo que nos debe servir es para superar, ¿sí? O sea, el marco normativo, como decíamos, puede existir, pero si en el hacer, en la cotidianidad, nosotros como funcionarios públicos o como ciudadanos, como parte de la sociedad, no dinamizamos este tipo de cosas, también respecto a niños, niñas y adolescentes, en este caso a jóvenes, pues no estaríamos haciendo nada. Ahí termino con el sentimiento y con el pensado de que ojalá ganemos. Y ojalá Colombia gane hoy. Les agradezco su atención. Espero volver muy pronto. Voy a ver el partido acá en Montería, así que espero celebrarlo con ustedes. Y ya, estoy con su